pero recordarle que el reino de Dios o el reino de los cielos es el tema central de las Escrituras, es el tema central de los evangelios, fue el tema central de las enseñanzas de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y donde quiera que vayan prediquen este mensaje del reino de los cielos. Fue, hermano, lo primero que Jesús dijo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, fue parte de su oración. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando hablaba con los fariseos, les decía, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando le preguntaron cuándo sería el fin, dijo, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo esto que les cité está en el evangelio según San Mateo, uno de los muchos versículos que hablan acerca del reino, porque el reino fue el tema central de las Escrituras de Cristo. ¿Qué es el reino de Dios? Solo para recordar. El reino de Dios es una forma de gobierno que en la actualidad existe, sí existe el Estado regido por un reino, muy pocos por cierto, pero en los tiempos de Cristo Jesús era la forma más común de gobierno que existía. Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Es una forma de gobierno, un estado regido por un monarca, por un rey. Eso es un reino. Y el reino de Dios entonces es la influencia del gobierno de Cristo como el rey de ese reino sobre el hombre y la mujer que llega, que ve, que entra a ese reino. Esa influencia, hermanos, impacta su manera de vivir, su voluntad, sus sentimientos, todo afecta el entrar al reino de Dios. Los primeros discípulos de Cristo, la iglesia del primer siglo, entendió perfectamente que no estaba cambiando de religión, sino que estaba entrando a un reino y que eran ciudadanos del reino celestial. Ellos se sabían extranjeros, ellos se sabían extraños en esta tierra, pero ciudadanos del reino celestial. Pablo lo dice en Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos también a Cristo el Señor. Este reino, hermano, del cual hablan las Escrituras, que es real, tiene el poder de transformar el corazón de todo hombre. Tiene el poder de liberar al hombre de toda atadura, traerle paz y gozo. Y como es un reino eterno, todo aquel que entra encuentra salvación y vida eterna. Y este reino trae algo maravilloso, hermanos. Trae la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se entrega de corazón al reino de los cielos. Por esta razón, la meta número uno, la prioridad que todo ser humano debería tener es volverse ciudadano de ese reino. Muchachos, jóvenes, varones, niños, la meta principal que todo ser humano debe tener, si no todo lo demás es vano y es pasajero, es entrar al reino de los cielos y que el reino de los cielos se vuelva una prioridad, la prioridad de nuestra existencia. Para entrar al reino de Dios, todo esto lo hemos platicado, primeramente lo tienes que ver aquí, no cuando te mueras, ¿verdad? Cuando me muera veré el reino, no, aquí Jesús dijo el que tenía que verse el reino aquí y ahora. Una vez que el Señor te permite ver ese reino, poder entrar al reino de los cielos a través de un milagro, obviamente ejecutado por Dios, que se llama el nuevo nacimiento. Cuando el nuevo nacimiento opera, entonces puedo entrar al reino, puedo ver el reino y experimentar todo ese poder. Ese reino hoy en este tiempo, en este momento que estamos aquí, está manifestado en el corazón de todos aquellos los que hemos creído. Los fariseos le preguntaron a Jesús que cuándo vendría. Y Jesús les dijo claramente, no van a decir mírenlo aquí ni mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús trajo el reino. Jesús abrió la puerta para que muchos tuviésemos la dicha de entrar al reino de Dios. Pero es un reino presente que está en el corazón.
que está y que afecta nuestra vida. Ahora quiero decirle que cada generación de creyentes verdaderos han extendido el mensaje del reino de Dios al corazón de muchos otros hombres. Nos toca a nosotros como generación presente en este tiempo extender este mensaje del reino a todos los que podamos. A través de esta predicación de la iglesia a lo largo de los siglos, hermano, los seres humanos han escuchado de ese reino y ha habido diferentes respuestas que podría englobarlo básicamente en 4. Hay quien lo ha rechazado. Hay quien lo ha rechazado. Hay quien lo ha ignorado. Y quisiera agregar una más. Hay quien no ha oído del reino. Es cierto también. Pero también hay otros que han abrazado el reino de Dios, pero externamente. Como una parte de su vida. Como algo que está bien tenerlo ahí. Como aprender una vida, una forma, una moda. Un gracia y paz. Un leer la Biblia. Tener canciones cristianas en el auto. Campechaneadas con algunas mundanas. Predicar una predicación, pero pues también ver películas que no son dignas, pero bueno, ahí vamos pasándola, ¿no? Un abrazar el reino de manera externa. Pero también yo agradezco al Señor por mí, yo sé, por muchos de ustedes, que el reino de Dios llegó a nuestra vida, hermano, y lo pudimos abrazar, pero internamente. Y ese reino nos transformó, nos cambió. No somos los mismos que éramos sin Cristo. ¿Y para qué hablar de lo que éramos sin Cristo? Puras vergüenzas, puras penas, puras ofensas a Dios, pura ignorancia, pura necedad. Éramos seres que ofendíamos a Dios con pensamientos, con acciones, con palabras, con todo. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y se nos llegó el mensaje del reino. Dios tuvo misericordia y nos transformó a través del nuevo nacimiento. Hoy le conocemos, hoy le alabamos, hoy le glorificamos. Y ese reino es real para nosotros. Alaba el nombre del Señor. Pero un día, según las Escrituras, el reino de Dios será visible, se manifestará y se implantará visiblemente sobre la tierra. Si usted lee las Escrituras, sabe que eso es clarísimo en las Escrituras. Pero cuando venga ese cambio, cuando venga el cambio de hacer algo interno a hacer algo visible, sucederá algo en el reino de Dios, que vamos a platicar esta mañana. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Y ahora sí le voy a pedir que vaya a Mateo, capítulo número 25, versículo 1 al 13. Y como siempre el Señor contó parábolas, historias, que nos ayudarán a comprender verdades espirituales. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy a leer en nueva versión internacional. Si tiene nueva versión internacional, sígame en ella. Si trae otra diferente, pues trate de seguirme. El reino de los cielos, ahora sí, será entonces, en ese cambio de lo interno a lo externo, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, 5 prudentes. Las insensatas llevaban sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», decían, «ábrenos».
Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿El día y la hora de qué? De cuando sucederá ese cambio. Para poder entender esta parábola, necesitamos dos cosas. Uno, primero entender a qué se refería Jesús, de qué tema estaba tratando Jesús. Y segundo, meternos un poquito al contexto cultural de aquel tiempo, si no, no vamos a entender nada. Entonces, primero quiero meterme un poquito al contexto, más bien a qué se refiere Jesús. ¿Se refiere a un día, a un momento donde cambiarán las cosas? Sí. Y para esto me voy a auxiliar de otra historia de Jesús. No la busque, solamente se la voy a citar. Mateo capítulo 13 es un capítulo lleno de parábolas del reino. Todo aquel que ama el reino debería meterse duro a estudiar Mateo 13. Mateo 13, desde el principio hasta el fin, habla del reino. Y el reino de los cielos se parece a esto, y el reino de los cielos se parece a esto otro. Y una de esas partes dice lo siguiente: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan a los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Una parábola muy fuerte que se refiere al fin del mundo. Oiga, entonces ¿sí se va a acabar el mundo? Sí. Pero no se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo al sistema de vida de los hombres sin Dios. Cuando venga el fin de esta época, ese es el fin del mundo, va a pasar algo. Ahora, me llama la atención que cuando Jesús en Mateo 13, ahí se lo dejo de tarea, dijo una parábola, nadie la entendió. Y cuando Jesús se va, sus discípulos le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dijo: para que escuchando no escuchen y viendo no vean. O sea, no quiero que me entiendan. Quiero que ustedes me entiendan. Y entonces agarra a los discípulos y les empieza a explicar con bolitas y palitos todo lo que tiene que ver con el reino. Y como Jesús fue un gran maestro, ocupó cosas que ellos sabían, que ellos conocían. Porque muchos de los discípulos, por lo menos 4, pero 3 de los más cercanos, que fue Pedro, Santiago y Juan, eran pescadores. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4, no lo busques, se lo cito solamente, que mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red al lago. Ellos sabían, eran pescadores, sabían lo que era echar la red en un lago. Desde hace un rato, hermanos, que si Jesús hubiera venido por acá, nos hubiera hablado de chayotes, nos hubiera hablado de café, ¿no? Se hubiera hablado de cosas que conocemos. Pero ellos digo, bueno, ¿cómo les explico cómo es el fin del tiempo? Si ustedes son pescadores, me van a entender perfecto. El reino de los cielos es como echar una red en el lago. Y efectivamente, eso hacen los pescadores. Echan la red en el lago, o en la laguna, o en el mar, donde sea, jalan, lo suben al barco, y llegando a la orilla, se sientan y empiezan ¿a qué? A seleccionar. ¿Por qué? Porque van por cierto tipo de peces. Y algunos peces no son los que están buscando, y empiezan ¿a qué? A separar. Entonces, cuando Jesús les dice que así será el fin del mundo, y les pone una enseñanza, es como quien echa una red en el lago, jala toda la pesca, y les dijo: no los haré más pescadores, sino pescadores de hombres. O sea, todo concuerda. Cuando ya venga el final, se jale la red, entonces no, los pescadores van a ser los ángeles y van a decir: pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá y pa' acá.
Dice, vendrán los ángeles y apartarán de los justos, de los justificados por el Señor, a los malvados. Luego, lo que nadie quiere escuchar, lo que nadie quiere decir, lo que todo el mundo se pelea, que no puede ser posible, luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola de Mateo 25 se refiere a ese acontecimiento. Oiga, ¿va a haber una selección? Creo que sí. Oiga, ¿va a haber una separación? Pues ahí dice que sí. Pero con eso en mente vamos a Mateo 25, que es donde me quiero ubicar. Pero le dije que necesitábamos otra cosa. ¿Qué otra cosa? Un contexto cultural, porque de lo que se está hablando, otra vez Jesús tomó un ejemplo que la gente conocía, nosotros no. En ese tiempo, hermano, se celebraban bodas, como hoy, pues ya ni se celebran, pues ya los novios más se juntan. Pero en aquel tiempo, y también ahora, se celebran bodas. ¿De qué manera se celebran las bodas? ¿De qué manera se celebran? Culturalmente, ¿cómo se celebran las bodas? Bueno, en los dos judíos te voy a platicar 4 cosas que las vamos a ver reflejadas en la parábola. Primero, había básicamente 2 procesiones. Y cuando digo procesiones se refiere a gente caminando por las calles con lámparas. Esos son procesiones. La boda judía había básicamente 2 procesiones. La primera era del novio saliendo de la casa de su papá, de sus padres, porque en los noviazgos los papás tenían que ver, no como ahora que nada toman en cuenta los papás. Los papás tenían que ver, el novio salía de la casa paterna en una procesión hacia la casa de la novia, ¿vale? Luego, ambos salían de la casa de la novia y iban a la casa del papá del novio, porque ahí iba a ser la ceremonia y la fiesta. Ahí va a ser el banquete, ahí va a ser la celebración. Entonces, básicamente eran 2 procesiones. La que salía del novio hacia la casa de la novia y luego juntos salían hacia la casa del padre del novio, donde ahí iba a celebrarse la fiesta. ¿Vale? 2, segundo dato que le va a ayudar a entender esta parábola. La llegada del novio de la primera procesión a la casa de la novia era repentina. No había una hora exacta. En sí era como para darle cierto misterio, cierta relevancia a la llegada del novio. Es decir, no le avisaban, no había una hora exacta. Todos los que estaban esperando no sabían en qué momento iba a llegar. Como que el novio le hacía de emoción, ¿sí? Entonces, el único que sabía y que daba, escucha esto interesante, quien daba la autorización para decir, ahora vete por la novia, era el papá. El papá era el único que sabía en qué momento y decía, ahora va, y salía la procesión. Dato importante. Entonces, la llegada del novio a casa de la novia era repentina, no había una hora exacta. La novia y sus invitados de este lado y su cortejo, ojo, cortejo, porque el tema está en el cortejo. Si saben quién es el cortejo, ¿no? Todos los que acompañan a la novia, que llamó para que sean sus compañeros, compañeras, en este caso, todos ellos deberían estar preparados porque el novio llegaría en un momento que nadie sabía. Tercer dato. Según las tradiciones hebreas, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche. Aunque le hacían tanta de emoción que esperaban casi al último momento, cuando ya era noche. Por lo que era necesario el uso de lámparas, porque entendemos perfectamente, estamos hablando del primer siglo. Todo era alumbrado por lámparas hechas con una mecha y un combustible, velas, cuestiones rústicas para iluminarse. Entonces, era necesario el uso de lámparas que en ese entonces eran alimentadas con un aceite como combustible para alumbrar. Cuarto dato, el cortejo de la novia estaba compuesto por 10 amigas, señoritas, vírgenes, por eso algunas traducciones hablan de las 10 vírgenes.
que no habían conocido varón, porque obviamente iban a acompañar a la novia, porque la novia también era virgen. Sabe aclarar, hermano, que en estos tiempos la virginidad o el que una joven o un joven sea virgen es mal visto. Así, ay, ¿cómo es posible? Pero hermanos, delante de Dios, la virginidad es pureza, es santidad, es honra al Señor. Entonces, las señoritas invitadas por la novia y el novio, principalmente por la novia, ¿sí? Ellas iban a tener una función importantísima, porque ellas saldrían al encuentro del novio. Es decir, estas 10 amigas seleccionadas por la novia, obviamente muy allegadas a la novia, ¿verdad? Tenían una función importantísima. ¿Cuál? Cuando escucharan que el novio venía, ellas tenían que salir, estas 10 señoritas con lámparas, para recibir primeramente al novio, al cortejo del novio, a todos los que venían con el novio. Después llegaban y ellas estaban presentes cuando los novios se encontraban. Después salían de la casa de la novia y todos los invitados y todos los no invitados también, pero que se habían pegado, ¿verdad? Se iban a la casa del novio, y las que iban junto a los novios eran estas 10 señoritas amigas de la novia, solteras obviamente, vírgenes, e iban iluminando el camino para llegar finalmente a la casa del novio, entrar, y se armaba el fiestón. Con esta información, vamos de nuevo. Ve ahí su escritura, Mateo 25. Dice el Señor Jesús que el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, como un cortejo de novia, compuesto por 10 señoritas, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Ya le expliqué por qué. 5 de ellas eran, ¿qué? Insensatas. ¿Qué significa la palabra insensato? Se lo digo ahorita. Significa necias, cabeza dura, ignorante. No sé si usted haya conocido alguna vez una mujer cabeza dura. Necia, insensata. Llévate suéter porque va a hacer frío. No hace frío. Al rato, ¿qué pasó? Es que me agarró la lluvia. ¿No? Sube tu tarea que se te va a hacer tarde. No, ahorita. ¿Qué? ¿Se fue el internet? Más o menos, el tema va por ahí. Ya lava esa ropa que se te va a apestar ahí, lleva días. Ahorita. Oye, ¿con quién vive usted? No, estoy agarrando ejemplos que se me pegan por ahí. Y ahora todo, ¿qué pasó? Ya se me hizo fea. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y entonces la novia tenía varias amigas, y entre ellas había 10 que eran muy amigas suyas, y pues eran medias despistadas, pero las llamó. Es lo que así se entiende. Pero dice que las otras eran, ¿qué? Prudentes. ¿Qué significa prudente? Sensata, sagaz, pensadoras juiciosas, dice. Alguna traducción. O sea, creo que va a llover. Me llevo un suéter, me llevo un paraguas. Mejor subo mi tarea antes de tiempo. Voy a lavar esa ropa antes de que se pudra. Voy a hacer esto, voy a prevenir. Es como esa mujer que ya va a su casa y se lleva en su bolsa un curita por si alguien se corta, un corta uñas, un depilador, alcohol por si alguien se desmaya. ¿Entiende, no? Pomadas por si alguien se quema. Y todos se burlan de ella, pero después, oye, ¿no traes esto? Y sí, ¿cómo no? Ya vio de qué se trata. Se trata de eso. Porque el Señor Jesús ocupó cosas de la vida que real, verdadera. Sigo leyendo. Ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces,
Dice, las insensatas, pues se agarraron sus lámparas, pero al fin insensatas no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Porque estas dijeron, a ver, me escogieron para algo importante. Tengo que salir a recibir al novio. Y ya ha ido a otras bodas y los novios se hacen chistosos y se tardan. Ahora el novio vive medio lejos. Creo que una carga de aceite en mi lámpara no va a ser suficiente. Qué pena que vayamos todos a oscuras. Cuando a mí me dieron esa responsabilidad, me llevo otro medio litro de aceite. Vámonos. La insensata, ¿qué me voy a poner? El rímel. Nunca pensó que tiene una función. Nunca pensó y dijo, a ver, me pusieron para alumbrar. Entonces yo tengo que ver que no se vaya a acabar el aceite, porque va a ser una vergüenza que no cumplamos a la novia. Imagínense que ahí van las 10 y las lámparas empiezan a apagar. Imagínense a la novia echándoles unos ojos de pistola como diciendo, y el novio diciendo, ¿y estas son tus amigas? ¿Y estas por qué escogiste estas? ¿Me está entendiendo? De eso se trata. Sigo leyendo. Y como el novio tardaba, porque siempre tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Pero por qué se durmieron? Pues no había TikTok. No había celular para estar ahí hasta las 3 de la mañana. No había tele, no había nada. Estaban ahí todas esperando. Y pues empezaron ahí a doblar y ya acabaron las 10 ahí todas dobladas. Y no pasa, está bien. Pero entonces dice que a medianoche se oyó un grito de aquello, porque había unos personajes que estaban para eso y gritaban, ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Quién tenía que salir a recibirlo? Este cortejo tenía que salir. Era para ellas, ahora sí, listo, para lo que se prepararon, llegó el momento de salir a escena. Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Listo. Las insensatas se dieron cuenta de algo, pequeño detalle, que sus lámparas ya tenían poco aceite. Y dijeron, ay no, lo clásico, no me puede estar pasando a mí esto, lo clásico, ¿verdad? No puede ser. Y le dicen una a la otra, oye, queda poca, no me digas. Y entonces dice que las insensatas le dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y resulta que las prudentes eran envidiosas también. Y dijeron, no, mamacita, para que aprendas, para que para la otra seas más entendida. Ahora, que quedes mal y nosotros seamos las héroes. No fue eso, hermano. Lo que pasa es que era el qué. Y dijeron, ay, manita, híjole, ¿cómo hacemos? Pero, pues denos. No, es que si te damos, las 10 nos vamos a quedar a oscuras. Y va a ser peor, imagínate. Que a medio camino las 10 lámparas se apaguen. No, esto va a ser un desastre, busquemos una solución. No es envidia, es pensamiento juicioso. Listo, ¿saben qué? Córrale a los que venden. Vayan a ver si mientras nosotros aquí como que caminamos despacito, algo para darles oportunidad de que ustedes corran, compren y vengan y solucionamos esto, porque no va a alcanzar para todas lo que tenemos. Y entonces las insensatas, pues obviamente dijeron, listo, y corrieron. Y le pasaba como aquel que su gasolina está a punto de acabarse y dice, no, pero hay una gasolinería, yo conozco aquí a 2 kilómetros de una gasolinería. No te preocupes, mujer.
y llegas a la gasolinera y cerrada o clausurada. Así les pasó a ellas, no encontraban dónde comprar aceite. Pasaron minutos, quizás casi una hora por imaginármelo. Entonces el novio llegó, salieron las 5 solamente. Claro, la novia dijo, ¿qué pasa aquí? Me faltan 5, pero bueno, ya hay que hacerlo. Llegó y se fueron. Dice la historia de Jesús, porque es una historia de Jesús. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después, ya que consiguieron, llegaron. Todas deschongadas, hermano. Llegaron las otras y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Perdón, disculpa un pequeño contratiempo. Y fíjese que dice Jesús que le respondió el novio. Les aseguro que no las conozco. Y se acaba la historia de Jesús. Y Jesús da una enseñanza, versículo 13. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora en que vendrá ese cambio del cual estamos hablando. A ver, vamos a la parábola, hermanos. No le busque a la parábola simbolismos. Y para los que predicarán la palabra más adelante un día que el Señor los llame, traten nunca de buscar simbolismos y alegorías. No busquemos simbología, salvo la simbología que la misma parábola usa directamente. Si no tenemos cuidado de esto y empezamos a buscar símbolos, nos vamos a perder y no le vamos a entender a lo que realmente Jesús quería. Por ejemplo, si empezamos a buscar, ¿y qué simboliza la lámpara? ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué simboliza las bodas? ¿Quién es el novio? ¿Qué simboliza la novia? Y así nos seguimos perdiendo. Oiga, hermano, pero la palabra sí hay símbolos. Sí los hay. Por ejemplo, Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y entonces ya encontré, hermano, en la parábola las lámparas son la palabra de Dios. Grillitos. Pero no estamos hablando de las lámparas, estamos hablando de las muchachas. El aceite es el Espíritu Santo. Porque yo leí que los ungían con aceite y eran los ungidos del Señor. Sí. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del aceite de la lámpara, estamos hablando de las muchachas. Las bodas, pues son las bodas del Cordero. Pero el tema no es la boda. Hermano, ya sé. La novia es la iglesia. Y el novio es Jesús. Bueno, la Escritura dice que la iglesia es como una novia, sí, y que el novio es Jesús, sí. Pero a ver, ahí le va. Si la novia es la iglesia, ¿quiénes son las muchachonas? Pues otra iglesia. Por esa razón, esta parábola, como muchas, no hay que andarle buscando 3 pies al gato, como dicen pues. O sea, no te da simbolismos, no. Se nos está hablando, el reino de los cielos es como 10 muchachas. Ese es el tema, las muchachas, las jóvenes, el cortejo. Lo demás déjelo, solamente es la historia. El cortejo es lo importante. Porque entonces la medianoche, si Cristo vendrá en la medianoche. No. Yo no, a ver. Ahora, la parábola, hermano, la parábola siempre tiene una intención. Y la intención, hermano, es hacernos sentir mal. Hacernos ver nuestras malas actitudes. Las parábolas fueron dadas para que nosotros nos reflejáramos en ellas y viéramos las malas actitudes que tenemos y las compongamos. No son parábolas proféticas. Porque se hace un desastre haciendo eso.
En este caso, la lámpara no simboliza la palabra, el aceite no es símbolo del Espíritu Santo, la novia no es símbolo de la iglesia, el novio no es símbolo de Jesucristo. En otros pasajes sí, en este no. Se trata solo del cortejo, se trata de las 10 amigas, que 5 son insensatas y 5 son sensatas, que 5 cumplieron con su función y terminaron entrando a la fiesta, y las otras 5 no llegaron, no entraron y no las dejaron entrar y no las conocían. De eso se trata, de ellas. Dejemos todo lo demás. Pero entonces, ¿cuál es el significado? ¿Qué quiso decir Jesús? La pregunta lógica, hermano, la pregunta lógica o la reflexión lógica es la siguiente. Hermano, cuando Jesús venga, cuando Jesús aparezca y todo cambie, ¿solo se salvará el 50% de los creyentes? Yo creo que alguno así que es muy legalista, sí, hermano, yo creo que hasta menos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y el que es más light dice, no, Dios es bueno. Bueno, eso de los peces que separa el Señor a hacer otra cosa, pero al final todos cabemos en los brazos del Señor, porque se crucificó con los brazos abiertos diciendo, todos caben. Hermanos, no ande viendo tanto TikTok. Pero es que eso es lo que dice la gente. ¿Habla que cuando Cristo venga solo se aprobará el 50% de los creyentes? La respuesta que yo le puedo dar, por lo que conozco de las Escrituras y por el tiempo que el Señor me ha permitido predicar la palabra, es no. No se refiere a eso. Cuando Cristo venga por su iglesia, se la va a llevar completa, no descuartizada por la mitad. Jesús dijo, y sobre esta roca que era Él, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y en Efesios 5 dice Pablo, porque el Señor se está preparando una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Y porque Apocalipsis dice, porque aquí las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es ilógico pensar, es erróneo pensar que cuando Cristo venga se llevará solamente parte de la iglesia y parte de la iglesia se quedará. Eso es totalmente errado y esta parábola no se refiere a esa mentira, porque eso no es cierto. Pero entonces, ¿a qué se refiere, hermano? ¿Quiénes son o cómo podemos entender esto? Hay un tema importante, hermano, en el versículo 12, si usted lo está siguiendo ahí en su escritura. El 11. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, ábrenos. Y el 12. ¿Qué les contestó según el novio en la parábola? Les aseguro que no los conozco o las conozco. Y hermano, no sé si te suena, porque yo creo que sí, Mateo capítulo 7, 21, donde Jesús literalmente dijo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor, hicimos. Y el Señor les dirá, no los conozco. A ver, hermano, entendamos, no son palabras groseras de Jesús. No es que ahora es como lo siguiente, ¿no? Son amigas, uña y mugre, como dicen, ¿verdad? Y unidas, y un día se enojan y, ¿la conoces? No la conozco, no. O sea, Jesús no es así. Jesús no dijo, bueno, sí lo conozco, pero ahora como me cae gordo, ni te conozco. No. La cosa es así, amados hermanos. Ponía un ejemplo hace rato. Imagínate que estás para entrar no sé, a llevar a tus hijos a ver un partido de fútbol, que sería lo más sano, porque de ahí en fuera cine y todo lo demás está para llorar. O vas a entrar a cualquier cosa. Estás formado y has comprado tus boletos y los, no sé, palomitas o dulces de tus 5 hijos. Dios nos libre, dice.
Y de repente viene un niño y te dice, papá, ¿me compras un boleto a mí también? Y tú te quedas así y tu mujer te voltea a ver así como que, sí, papá, cómprame a mí también uno. En ese caso hipotético, yo creo que cualquier varón responsable diría, a ver, hijo, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Jorge. Para acabar. Bueno, digo, mira, yo no soy tu papá porque no te conozco. ¿Es grosería? Es la verdad, no te conozco. Pero si quieres entrar, ¿con quién vienes? No, vengo solo. Seguro, pues compren el boleto y vámonos. Pero le dijo, no te conozco. Estos 5 sí los conozco. He estado todo el tiempo ahí. Estuve ahí. Los vi nacer. Son mis hijos, los conozco. Discúlpame, chiquito, pero no te conozco. Nunca pasó nada donde yo tuviera que ver. Es exactamente lo que Jesús dice. Cuando Jesús le dice, no os conozco, dice, Señor, casi, Señor, ¿me compra mi entrada? Disculpa, ¿nos conocemos? ¿Cómo no? Te digo, ahora no te acordarás de mí, pero yo bien que te conozco. A ver, hermano, ¿a quién conoce Jesús? Al que haya nacido de nuevo, porque ahí estuvo él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en la parábola, regresemos a la parábola. El tema es que la parábola no condena, escúcheme, no condena a las 10 mujeres, señoras, no, eran señoritas, a las 10 señoritas que se quedaron dormidas las 10. Lo que condena es que eran imprudentes 5 y alaba que eran prudentes las otras 5. A ver, hermano, piensa en esto. Cuando usted no conocía al Señor, ¿era un hombre prudente? ¿Una mujer prudente? No. Déjenme hablar de mí para no meterme en líos. Cuando yo no conocía al Señor, yo era necio, cabeza dura, ignorante, insensato, todo amargado, frustrado, temeroso, todo tenía. Feo, para acabarlo ya, quiere que agréguenle, flaco, todo. Y un día, en su gracia infinita, el Señor vino sobre mi vida y me permitió nacer de nuevo. Y cuando nací de nuevo, fui transformado en un joven prudente, sensato, pensador juicioso, sagaz, entendido. Empecé a poner todas las cosas en su lugar. Vi que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Vi cuán amolada estaba mi vida, cuántas cosas en el Señor me estaba yo perdiendo, y empecé a tener una vida nueva. Creo que es la experiencia de todos los que se han convertido a Cristo. ¿Quiénes son las jóvenes prudentes de la historia? ¿Quiénes son? La iglesia, los nacidos de nuevo, porque todos los nacidos de nuevo tenemos la mente de Cristo, porque todos los nacidos de nuevo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y de pensar, y la mente de Cristo ha venido sobre nosotros, y la palabra dice que ahora somos santos, justos, sabios y entendidos. Amén. Entonces lo que está hablando Jesús, hermano, es que esas 5 mujeres, señoritas del cortejo, sabias, prudentes, somos los nacidos de nuevo. Amén.
¿Y quiénes son los otros, hermano? ¿Le interesa mucho saber quiénes son los otros? Los otros o las otras simbolizan a los que están, pero no son. Son los que cayeron por accidente en la red. No venían por ellos, pero se pegaron. Lo querían agarrar a usted y se trajo a otro por ahí. Pero ese nunca nació de nuevo. Ese solamente pensó que era, está padre, me siento bien. Ahí sí explican la Biblia y cantan unos cantitos bien bonitos que me relajan. Me siento bien, como que ahí descargo mi frustración. Cada que voy salgo con más ganas de echarle ganas a la vida. Pero eso no es el reino de Dios. Eso no es nacer de nuevo. De eso no estamos hablando. Hay gente literal que ha estado un tiempo y se ha ido, que ha llegado y dice, oiga, pastor, qué bonito, fíjese que yo llegué, me sentí, fíjese cómo se dice, me sentí, maravilloso. Mi familia no le gusta que yo venga, pero yo les digo, yo me siento bien. Y mi familia dice, si te sientes bien, pues síguele. ¿Alguna vez hablaron del reino de Dios? ¿Alguna vez mencionaron pecado, arrepentimiento, nacer de nuevo? No, sentirse bien. Y como el psicólogo, cuando ya te sientes bien, pues muchas gracias, señor psicólogo, ya no va a andar pagando por eso, ya me voy. Se refiere a todos aquellos que creen en su propia idea, no que creen la palabra, que creen en su propia idea que son, pero no son. A eso se le llama insensatez. La insensatez, porque fíjese, hermano, no dice, la parábola no dice, 5 fueron insensatas. No, dijo, 5 insensatas. O sea, eran insensatas, de por sí son insensatas. Y 5 prudentes. No está diciendo, hermano, que hicieron en ese momento cosas imprudentes o cosas prudentes. No, dice que era su naturaleza. Eran así, 5 insensatas y 5 prudentes. Todos somos insensatos sin Cristo, pero viniendo a Cristo somos prudentes. La palabra del Señor nos dice que andemos como sabios. ¿Por qué? Porque somos sabios. Y entonces se refiere, hermano, a toda la iglesia, los nacidos de nuevo. ¿Y quiénes son los insensatos? Son aquellos, hermano, que hasta salen a evangelizar. ¿Qué pasa? ¿A dónde van, chavos? ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a evangelizar. Dame esos papelitos, a mí también me encanta dar papelitos. Pero no han nacido de nuevo. Siguen viviendo en su naturaleza pecaminosa. Siguen viviendo en su propio pensamiento. Mírele lo que le voy a decir. Regresándome a la parábola. ¿Por qué fracasaron las insensatas? Las insensatas fracasaron por una sencilla razón. Estaban acompañando a la novia, pero en realidad su mente estaba en otra cosa. Sus intereses no eran agradar a la novia. Su interés no era cumplir con esa función. Su verdadero interés estaba en otra cosa. Tal vez que el novio las había dejado, tal vez que no tenían lo que querían tener, no sé lo que sea. Pero en realidad estaban ahí con las lámparas y así vamos a acompañarla y regresamos y lo que sea. Pero su mente estaba en otra cosa. Mientras que las sensatas, las prudentes, estaban en lo que tenían que estar. Habían sido convocadas para alumbrar el camino de la llegada del novio y habían sido convocadas para llevar a la novia hasta la fiesta y tenían que cumplir con esa función. Estaban ahí, amaban lo que ahí estaba. Por lo tanto, eran prudentes. ¿Por qué? Porque amaban lo que hacían y a lo que se les había convocado.
Y por eso decían, ¿qué otra cosa pudiera faltar? ¿Qué otra cosa faltaría? Ah, sí, llévate más aceite. O sea, porque tenemos que hacer bien esto. Amado hermano, la parábola dice, el reino de los cielos se parece a esto. Cuando tú naces de nuevo, tú empiezas a amar el reino de Dios. Tú empiezas a abrazar el reino de Dios. Te empieza a interesar el reino de Dios. Quieres conocer más del reino de Dios. Quieres vivir el reino de Dios. Quieres que otros conozcan el reino de Dios. Pero la gente, hermano, que no ha nacido de nuevo y viene, no le interesa el reino de Dios. Es más, hermano, sucede lo que le voy a decir ahorita y no le estoy echando ni malas vibras ni nada de eso. Muchos saliendo se les va a olvidar todo lo que dije. En 10 minutos ya no se van a acordar. ¿Pero por qué? Porque no les interesa lo que estoy diciendo. Porque no les interesa hablar del reino. Pero si yo les digo, ¿cuántos quieren orar para que su negocio prospere? ¿Cuántos quieren venir y que Dios hable y cumpla sus propósitos y sus planes en su vida? ¡Pum! Me están hablando del reino. Que se calle. Entonces en 10 minutos se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque no me interesa el reino. Yo no estoy convencido de que lo que la gente necesita es estar en el reino. Por lo tanto, está bien, qué bonito la explicación, ya entendí Mateo 25, qué lindo, ok. Pero no me interesa, tengo otros intereses. Y cuando tenemos otros intereses, estamos comportándonos como insensatos. Porque le voy a decir esto, hermano. Al final Jesús dice, después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro, dice la palabra, que no las conozco. Agregó Jesús, manténganse despiertos. La parábola nos exhorta a no movernos del reino de Dios, a seguir dándole al reino de Dios la máxima prioridad, al darle al reino de Dios la máxima importancia, hermanos. De eso se trata la parábola. La parábola es para que yo me cuestione y tú te cuestiones si lo más importante en tu vida es el reino de Dios. Porque si no es más importante en tu vida, el reino de Dios, hermano, seguro que estamos empezando a hacer insensateces. Y a veces los creyentes, por eso es una parábola para nosotros. No porque nos está el Señor diciendo, no vas a entrar. No, para que no te comportes como los insensatos. A veces, hermano, empezamos a hacer cosas insensatas. Nuestro comportamiento empieza a ser insensato, viviendo imprudentemente como los que no conocen al Señor. A veces, hermano, hacemos cosas imprudentes. Estamos en lugares donde no deberíamos estar, es imprudente. ¿Pero por qué llegamos a esos lugares? ¿Por qué a veces a todos nos ha pasado alguna vez y a unos nos ha pasado? Y le seguirá pasando a uno si no lo entienden. No, que el cine, que una película que está bien padre, ahí va la película, ni investiga, ni pregunta. Pero ¿cómo le atrae eso? Quiere estar en la última película. Es que no puede ser posible que no vea la última, antes que todo, la última estreno. Es que dicen que está maravillosa. Está maravillosa, que una película está maravillosa. Vamos a ver a Cristo un día, hermano, cara a cara. Eso sí será maravilloso. Lo demás son tonterías. Pero como empiezo a amar esas cosas, como ya no me interesa el reino de Dios, como no me preocupa que el reino de Dios llegue al corazón de otros, como yo no quiero indagar más por el reino de Dios, pues vamos a la película. Y ahí estoy con mis palomitas y de repente una escena pornográfica que no tiene nada que ver ni con la trama. Escenas indecentes. Uy, ya no sé qué hacer, que me tapo y van a llevar a mis hermanitos. Y ya no sé qué hacer, vamos al baño. No quiero ir al baño porque vamos al baño, dije. Y eso es imprudencia, es insensatez. Hermano, pero soy cristiano. Claro que eres cristiano, por eso te sientes así. Si te diera lo mismo, no eres cristiano. Pero como eres cristiano, te sientes incómodo. ¿Pero qué haces ahí sentado? ¿Cómo llegaste a estar ahí sentado?
por decisiones insensatas. ¿Por qué insensatas? Porque no amas el reino de Dios. Porque tu prioridad es divertirte. Porque tu prioridad es pasarla bien. Porque tu prioridad es comer bien. Porque tu prioridad es sentirte bien y no el reino de Dios. Cuando empezamos a amar el reino de Dios, hermanos, volvemos personas sabias, personas sensatas, personas juiciosas. Pero cuando nos empezamos a olvidar del reino de Dios y solamente mis intereses, mi negocio, quedar bien, ganar, viajar, conocer, acabaremos siendo cabezas duras, metiéndonos en líos que no teníamos que habernos metido. Por eso esta enseñanza se llama di no a la insensatez. Di no a la insensatez porque tú eres sabio. Porque tú tienes jóvenes, si ustedes ya nacieron de nuevo, tú eres un joven sabio, eres una señorita sabia. No cometas insensateces. ¿Pero por qué las cometemos? Porque dejamos de amar el reino, porque nuestra cabeza está dividida. Un poquito Dios y allá las cosas me deslumbra todavía lo de allá. Quiero estar en las fiestas, quiero no perder ni un amigo, que soy el buena onda. O no has nacido de nuevo, o te estás portando insensatamente. Te estás portando insensatamente y la parábola del Señor te dice en esta hora, componlo. Componlo porque no me agrada. Componlo. Si primero es lo tuyo antes que el reino de Dios, componlo. Componlo porque tú no fuiste llamado a eso. Y si tú no has entregado tu vida al Señor y no has nacido de nuevo, urge que nazcas de nuevo. Puedes pasarte años aquí con nosotros, bienvenido, te abrazamos, te queremos, felicidades. Pero si no naces de nuevo, cuando venga este cambio de lo invisible a lo visible, no estarás. No estarás. Porque solo deben de estar los que son hijos, nacidos de nuevo. Pero si ya eres un hijo nacido de nuevo, tú eres sabio e inteligente. No te rebajes a vivir como insensato. No te rebajes a vivir como insensata, porque no lo eres. Y no te estoy hablando positivamente. De eso se trata la parábola. De salir de una actitud equivocada. Póngase sobre sus pies, por favor. Acabamos de cantar un hermoso canto, hermano, basado en Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y lleguemos a la meta, hermano, que es Cristo Jesús. Pero no lo vamos a hacer comportándonos insensatamente. Quisiera que escuchara esta porción de la Escritura y oráramos al Señor. Esto dice, esto es una enseñanza apostólica. Le voy a leer enseñanza apostólica del primer siglo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral, no que cometa una inmoralidad, que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices, ojo, no se hagan cómplices. Hermano, no alimente a las empresas que están en contra de Dios. Eso es hacerse cómplice. Yo selecciono cuál voy a ver. Sí, pero los dueños son los mismos. No se haga cómplice de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como los hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad,
Y algunos me sale a veces, en el tiempo me ha salido, no ahorita, pero me ha salido gente que dice, hermano, pues yo sí voy a las fiestas porque pues Cristo se juntaba con prostitutas y con publicanos. Ajá, ¿y cuántos has ganado de ahí? Dale, adelante, gánalos. No, Jesús fue y los tocó con su poder. Yo no me imagino a Jesús bailando en la disco para ganarlos. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y yo aquí agrego, porque lo son. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, fuiste llamados a ser sabio. ¿Lo eres? Compórtate como es en Cristo Jesús. Y la parábola, hermanos, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, simplemente te simpatiza el Evangelio, te agrada un poco de estudio bíblico, aquí hablaron de ti. No va a ser suficiente. O es todo, o es todo. Bueno, yo le he entregado al Señor casi todo. O es todo, o es todo. Entrégaselo al Señor.